Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, ayer hablaba sobre este fractal en el que XRP probablemente subiera con mucha fuerza. Tengo que reconocer que esta idea viene de nuestro amigo JC Holder y que, bueno, es lo que nos presentaba en su gráfico. También es importante recordar que a pesar de que esto funcione muchas veces, hay otras que no funcionan. Por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación. No es lo mismo mover un 10% de vuestra cartera que mover un 100% o mover un 1%. Por lo tanto, si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta, podéis contactar conmigo o podéis contactar con vuestro asesor financiero antes de tomar cualquier tipo de decisión en los mercados financieros. Y como vemos, por si todavía no habíais consultado el gráfico, efectivamente XRP está pampeando según el fractal que teníamos arriba y está haciendo el patrón de acumulación o la W que suele hacer casi siempre cuando tiende a subir con fuerza. Recordaros también que XRP cuando sube, sube con mucha fuerza, sube así. Por eso es tan difícil hacer trading en XRP y es tan interesante a la vez ir acumulando poco a poco, el decir, bueno, está a buen precio, está retrocediendo, vamos a aprovechar. Y por supuesto, esto se puede aplicar a todas las cripto. En el mundo cripto, la verdad es que vemos una volatilidad tremenda, salvaje, y por eso es tan interesante promediar, comprar poco a poco, comprar cada mes, etcétera. Así que por eso mismo hay que tener cuidado, hay que tener paciencia y no hay que echarse a llorar si hay una caída incluso del 70%. Es algo que lo hemos visto una y otra vez en mercados alcistas y obviamente hay que mantener la paciencia y la perspectiva de largo plazo una y otra vez. Aquí veíamos una divergencia que aunque no fuera monstruosa, sí que es una divergencia que me gusta mucho trabajar, que me gusta mucho aprovechar. Y no se ve muy bien, pero vamos a revisar qué estaba marcado. Y por supuesto en el RSI teníamos un mínimo creciente, ¿vale? Es, ya digo, muy sutil. Puede hablarse también de un doble suelo. Es muy relativo, ya digo. Puede hablarse de un doble suelo perfectamente. Y básicamente cuando llega a estas zonas, el precio de XRP contra Bitcoin tiende a rebotar con fuerza. De hecho, el lunes pasé una parte de Bitcoin a XRP por esta divergencia y todavía tuve una bajada, no lo niego. Sin embargo, luego hemos visto esa subida con fuerza y perfectamente podemos ver un retroceso, un pullback antes de seguir subiendo. Aquí tengo una alarma en los 2000 satoshis porque considero que aquí es donde empieza realmente el bull run o donde puede ir cogiendo fuerza para ir rápido a por los famosos 2900, 3000. Y sí, el riesgo recompensa compensa. Sin embargo, necesitamos también medir ese tipo de movimientos para estar preparados. Como veis, todavía queda mucho terreno por recorrer, mucha remontada. Y también debemos prestar atención a Bitcoin, debemos prestar atención a las resistencias que va teniendo Bitcoin y a la posible reacumulación que tendríamos que ver si se cumple el patrón de Wyckoff. No se ha estado cumpliendo a la perfección porque ha estado habiendo mucho ruido, sobre todo por esta zona. Sin embargo, el patrón de Wyckoff lo que nos vendría a decir es que tendría que haber una reacumulación por esta zona. Tendría que haber un patrón así, de subida y compresión para seguir subiendo. Y a partir de aquí sí que podemos ver un movimiento muy agresivo en el precio de Bitcoin. Pero antes tiene que romper esta resistencia, tiene que romper los 40.000 con fuerza y cerrar por encima. Ahí es donde empezaríamos a ver esa compresión para seguir subiendo. Y podría recuperarse el patrón de Wyckoff, aunque no esté siendo perfecto. Caso de XRP, obviamente ha roto los 0,72 y tenemos un nuevo máximo.
con respecto, por ejemplo, al 29 de junio, que el 29 de junio veíamos un máximo en 0,70. Entonces tenemos el máximo nuevo, o 0,73, y ahora ya llevamos 0,74 en el momento de la grabación. En cuanto al MACD, os recuerdo también que en 3 días tenemos ahora un cruce, es una señal de compra muy clara, muy clara, muy clara. Ya he comentado más de una vez cuando hemos tenido la misma señal de compra. Y este es el fractal de verdad que quiero comentaros, porque es el que mejor funciona. En 3 días, venirnos a los cruces del MACD y ver que aquí tuvimos lo mismo, que incluso por esta zona tuvimos lo mismo, y justo en noviembre más cruces. En julio también un cruce. Y como veis, es muy significativo el hecho de que haya un cruce en el MACD y suba. Cruce en el MACD y suba. ¿Vale? Tiene a poder ser que ser un cruce claro por debajo de la línea media. Es decir, un cruce con fuerza para seguir subiendo. Aquí lo vemos también. Lo vimos justo en el fractal que más se parece al que tenemos ahora, el de finales de marzo, principios de abril. Y ahora volvemos a tener un nuevo cruce en el MACD. Además es un cruce que si hacemos el fractal nos llevaría a una subida todavía más fuerte, porque vemos que cada vez las olas son más grandes, son más fuertes. Entonces el potencial que hay de subida en esta zona es muy grande. Es tan grande que obviamente no es cuestión de perseguir la vela verde y habría que mirar qué tipo de retroceso registramos. Vemos que este tipo de vela suele ser muy grande, suele tener poco retroceso y suele dejar a muchos por el camino por esperar mucho retroceso, porque estamos acostumbrados a retrocesos grandes, retrocesos de 61,8. Sin embargo, este tipo de vela, este tipo de movimiento suele llevar a retrocesos más pequeños, retrocesos del 0,5, retrocesos incluso menores. Entonces, por eso hay que estar preparados para ir adaptándonos al tipo de movimiento que vemos. Ya para acabar, vamos a comentar un posible retroceso, vamos a medir cómo se podría esperar un retroceso y vamos a tener en cuenta los máximos, suponiendo que no haga un nuevo máximo. Entonces, cogemos el máximo, cogemos el mínimo y vemos que efectivamente podría volver a hacer un retest al 0,66 o al 0,68. ¿Cómo se podría trabajar esto? Con dos órdenes, una aquí, una en el 0,68 y otra en esta zona. Yo lo hice ayer y me funcionó muy bien, justo lo hice aquí, os lo explico. Veía este máximo y veía este mínimo, entonces puse una orden justo aquí, en el 0,62,5. Entonces aquí sí que me cogió la orden, lo veis ahí, justo, y desde ahí rebotó, ¿vale? Desde ahí rebotó. También deciros que tenemos que observar los fundamentales y efectivamente tenemos una noticia muy importante, muy significativa, que básicamente viene a decir que se está creando liquidez, se está creando un mercado en el que es cada vez más sencillo transaccionar con XRP y cambiar monedas locales dentro de un entorno de liquidez. Es decir, para poder vender nuestras coins o nuestros euros o nuestros dólares, necesitamos a alguien que nos lo compre. Así que el sistema que permite ese tipo de transacciones se llama ODL, se llama liquidez bajo demanda. Si estáis interesados en este tipo de noticias, si sabéis un poquito de inglés o queréis utilizar un traductor, debajo en la descripción tenéis la noticia. También importante, la regulación que se avecina y la necesidad de que se aclaren ciertas dudas, ciertos temas que no están claros. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes de nuevas regulaciones y también es el presente y el futuro de este mercado. Por supuesto, Estados Unidos tiene que espabilar, Europa tiene que espabilar para ponerse al nivel de países mucho más innovadores y mucho más vanguardistas en todo este tema.
Aquí despido el vídeo, espero que hayáis disfrutado, espero que los vídeos os hayan servido de ayuda para ir siguiendo el precio y poder tomar vuestras propias decisiones. Cambia mucho la percepción del riesgo dependiendo de si tenéis un capital mayor, un capital menor, por eso también os recomiendo, insisto, que consultéis con vuestro asesor financiero, porque este tipo de movimientos puede desequilibrar mucho vuestras finanzas. También deciros que XRP tiende a estar muy poco tiempo en la zona del 0,70 y una de dos, o vuelve a bajar al 0,60 alto o se va directo al 0,80. No suele estar mucho tiempo en el 0,70 ni para bien ni para mal. Aquí vimos que llegó al 0,70 y cayó con fuerza rápido, aquí también lo tocó y volvió a bajar. Por esta zona más de lo mismo, se movió muy rápido y siguió cayendo. Por aquí rebotó enseguida del 0,70 y cuando subió prácticamente no estuvo tiempo en el 0,70. Si volvemos a ver un abril de 2021, iría con mucha fuerza y muy rápido. Si vuelve a pasar lo que pasó en abril, podríamos estar viendo XRP en esta situación y además, insisto, se parece muchísimo a lo que estamos viendo ahora. Está tardando menos tiempo en moverse en este rango lateral, pero esta subida se parece muchísimo. Ahora, también es más vertical la que estamos viendo ahora y perfectamente puede haber continuidad. Perfectamente podemos ver que sube con mucha fuerza en el momento en el que cambia el sentimiento y cambia la narrativa. Os lo digo por conversaciones que estoy teniendo yo, que básicamente dicen, ahora XRP se me está escapando porque esperan que haya retrocesos muy grandes para entrar después de un retroceso grande y después de una subida grande, entonces llega un punto en que se le pide demasiado XRP y no hay esa capacidad de entrar porque se nos está escapando, porque no persiguen velas verdes ni los institucionales ni los que saben. Entonces es muy probable que se intente volver al menos a este máximo anterior o a una zona intermedia, porque obviamente este tipo de subidas no son muy sostenibles en el tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo.